Radio TV Valle Viejo. ¿Está ahí Decíamos, todavía? sí, decíamos que íbamos a hablar un poquito de historia también, todo relacionado con el fallo de la justicia en relación a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Y para eso estamos en comunicación con el profe Carlos Ibáñez. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Hola Víctor, hola Carlos, hola Analía, hola a todo el equipo, hola a la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo les va? Excelente. ¿También? Muy bien, Excelente, profe. muy bien. ¿Cómo anda? Disfrutando del vientito en Catamarca. Sí, por supuesto, es parte de nuestra identidad. Como siempre lo molestamos aquí en la radio, material de consulta, si hablamos de historia, ¿no? ¿Cómo se ve esta situación cómo podemos repasar en la historia de la República Argentina esta condena a una expresidente? Es muy interesante tu pregunta, porque la historia adquiere historicidad, o sea, importancia, si en tanto y en cuanto tenga actualidad en el aquí y ahora, como decimos nosotros. Sí, pues nuestra historia política, a partir de 1853, cuando se sanciona la Constitución Nacional, tiene muchos hechos de presidentes y expresidentes condenados por distintos motivos. Vos fíjate, los más resonantes, así, en 1874, Bartolomé Mitre, que era uno de los tres líderes, porque esto también hay que decirlo, de la política en aquel momento, se movía por el viejo Mitre, el zorro Roca y el gringo Pellegrini. Bueno, Mitre resulta que pierde las elecciones, denuncia fraude, hace una revolución, lo detienen por sedición y bueno, después lo terminan indultando, como para hacerlo rápidamente a la historia. El primer antecedente así fuerte, condenado pero después indultado. En 1955, a Perón también, ya derrocado, lo juzga la justicia civil por distintos actos de corrupción, pero en ausencia. Así que después, cuando regresa, esos juicios ya habían caducado, habían prescrito, como habitualmente dicen los abogados. A posteriori son los famosos juicios, así en plural, aunque fue uno en realidad, a los condenados por los delitos de lesa humanidad, a los expresidentes de facto, Videla, Viola y todos los demás. Ahora, ¿qué consecuencias tuvieron cada uno de estos? A Mitre lo defendieron sus acólitos, sus seguidores. A Perón lo mismo, a los militares que fueron procesados y condenados, también lo bancaron, digamos, creían que era injusto ese tratamiento de la justicia, los mismos militares, y la repercusión que tuvo lo del golpe militar del 76 fue que el juicio se hizo en 1985. 2 años después, la democracia estuvo en jaque. Con el levantamiento, tengo que decir todo porque no todos lo saben, sí. Con el levantamiento de los cara pintada en Semana Santa de 1987. Sí. Después, más adelante, en el actual proceso democrático, o sea que es muy, pero muy interesante, hay solamente un presidente constitucional que no ha tenido causas penales y que se llamó Ricardo Alfonsín. Todos los demás que lo siguieron estuvieron procesados y en algunos casos condenados. Lo continuó Menem, que es el caso más resonante, porque Menem fue condenado en 3 oportunidades por el atentado por encubrimiento al atentado a la AMIA, por vender armas de guerra de manera ilegal a Croacia y a Ecuador, por hacer volar nada más ni nada menos que un pueblo a través de la fábrica militar en Río Tercero. Y escucha esto,
por coima, se dice cohecho desde el punto de vista judicial. Nosotros vulgarmente decimos por coimero, y también porque pagaba doble sueldo a todos sus funcionarios a través de un mecanismo ilegal, porque lo hacía a través de los medios de la plata de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Duhalde, que es procesado por los juicios de Costec y Santillán, por los asesinatos. Bueno, Kirchner es procesado, pero no termina los juicios porque, bueno, sabido es que falleció. Pero acá viene la cuestión. En el caso del que nos ocupa, de Cristina Fernández de Kirchner, vos fíjate que ella es condenada y ratificada su condena, y acá viene lo característico, lo peculiar, lo distintivo, por corrupción, distintas formas. Pero ¿qué pasa? 10 de los 13 jueces que la condenaron en las distintas instancias han sido designados por el kirchnerismo. En el caso que nos ocupa, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por tres miembros, Lorenzetti fue propuesto en diciembre de 2004 por Néstor Kirchner. Rosati fue intendente del PJ en Santa Fe. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner de la Nación. Fue convencional constituyente, compañero de Cristina Kirchner en la reforma constitucional en 1994. ¿Qué quiero significar? Que desde el punto de vista judicial es muy probable que no haya vicios de nulidad en ningún aspecto. Ahora, ¿por qué adquiere importancia la condena firme que tiene Cristina? Porque es una de las líderes que se le oponen al actual presidente. Ahora, ¿por qué reacciona sus acólitos, sus seguidores, de la manera que lo hacen? Yo voy a hacer un paralelismo. Nosotros los profesores, algunos, no todos, decimos que una de las maneras más importantes, relevantes de enseñar es a través de la comparación. Cuando a los sacerdotes condenados vos vas a ir a pedirle una bendición, y probablemente, no sé, no. A los médicos condenados por la justicia vas a ir a hacerle una consulta profesional, aunque sea virtual, y probablemente no. Cuando se los ataca a los periodistas, o cuando algún periodista es denunciado judicialmente, colectivamente salen a defenderlo. A los abogados los mismos, a los profesores los mismos. ¿Qué quiero significar? Que quienes defienden a una corrupta condenada en firme, porque lo podemos decir sin ningún motivo, sin ningún peligro, sin ningún riesgo, están siendo sospechados de ser lo mismo. Mirá, yo voy a ser más categórico todavía. Cuando, conocido es por ustedes, los medios de prensa, cuando muere así algún delincuente famoso, ¿cómo les piden a los tiros y así? Eso es lo que me llama la atención a mí desde el punto de vista sociológico, preguntando, y desde el punto de vista político desde luego, siempre mirado con la mirada académica. Los que defienden a Cristina, ¿están defendiendo a quién? ¿A la figura y atacando a la justicia? ¿Qué hubiese sucedido si la Corte de Justicia la absolvía? También hubiesen salido a celebrar la bondad y la generosidad y la buena justicia que tenemos. En cambio, en este caso actuó de manera inversa a sus intereses, son los jueces son defenestrados. Es decir, que a los delincuentes los defiendan a los delincuentes. Vamos a hablar con todas las letras. Ahora, es muy interesante también lo que viene, porque Menem estuvo detenido
no sé, les cuento para aquellos que no conocen, en una quinta de un exfuncionario de él, que fue presidente de la Casa de la Moneda, y que ahí estuvo detenido algo así como 5 meses. Pero Menem no podía recibir visitas, Menem no podía participar en actos. Milagros Salas, cuando fue condenada y con prisión domiciliaria, no podía tener vida pública porque está en prisión. Vamos a ser claros, está en prisión. Ahora, la ex presidenta Fernández va a seguir teniendo esas actuaciones públicas desde los balcones y no lo sabemos. No sería del todo justo si eso ocurre, porque todos vamos a cometer delitos. Tenemos más de 70 años, pedimos ¿cómo se llama? La prisión domiciliaria y actuamos en las redes, influimos. Sabido es hoy que la política ya no pasa tan solo por la calle, sino por las pantallas. Y otras cosas también que me vienen a la memoria. La primera, ¿cuántas otras causas están vinculadas por corrupción la expresidenta junto con sus socios, exfuncionarios y demás? Ojo, profe, profe, y lo último, sí. 500 millones de dólares tiene que devolver. 85.000 millones de pesos y que tienen que ser actualizados, y hoy se calcula en 500 millones de dólares. Y con esto cierro y te digo que me preguntes lo que vos quieras, lo que ustedes quieran. ¿Saben cuándo comenzó la causa? Mientras ella era presidenta. Mientras ella presidenta fue denunciada por Carrió. Y ahí comienza la causa de esta. Así que sí, te escucho. Está bueno, digo, que por allí tenga esa independencia, cosa que no sucede, el Poder Judicial con lo político e inclusive lo parlamentario. Y por allí muchos reprochan el accionar de la justicia, que por allí no tiene la contundencia con otras causas donde también fueron procesados y están procesados, por ejemplo, Macri, en su momento de la Rúa. Podemos seguir la lista de políticos que fueron funcionarios, presidentes, vicepresidentes, y que no se resuelve todavía. Y causas que tienen pruebas contundentes y que, queda allí, ¿no? Y no nos olvidemos que también 2 de los 3 integrantes de la Corte Suprema fueron puestos por Macri, por ejemplo. Por eso existe el descreimiento me parece, no sé si de toda la sociedad, hacia la justicia, por este manoseo que tiene este poder, que tendría que ser independiente del Ejecutivo, ¿no? En realidad, teóricamente, los 3 poderes, las 3 funciones del poder deberían ser independientes, cosa que en la práctica no sucede. Y estás muy en lo cierto, porque no obstante la identidad partidaria de Rosati fue propuesto en la presidencia de Macri, y Macri también ha sido procesado y algunas causas todavía está abierta. Y lo que quiero significar esto otro, que alguna vez también ya lo hablamos en la radio, este vínculo, este manejo de los jueces con relación a las causas originadas por alguna corrupción política, está, a mi juicio, vinculada con lo siguiente. ¿Quién los propone a los jueces? Los políticos. Entonces, cuando son denunciados, les devuelven los favores protegiéndolos. Es mi presunción, es mi conjetura, es mi hipótesis. Vos fíjate que a nivel local, cuando digo local, los estados subnacionales, las provincias, hacen exactamente lo mismo. Tal cual. Todos los gobernadores o el Poder Ejecutivo propone para las distintas instancias de funcionariato judicial, parientes, compañeros de partido, amigos, etcétera. Pregunto, solamente por preguntar, así,
Brizuela del Moral lo pone su ministro de gobierno, Chipitelli. Claro. Así como eso tenemos hasta la actualidad casos... Para hacer dulce. Pero obvio. Contundente. Profe Carlos Ibáñez, como siempre, muy amable en hablar sobre la historia y casos que tienen que ver con la actualidad también. Un abrazo. Al contrario, un abrazo para ustedes y cuando ustedes gusten. Buen día. Radio TV Valle Viejo.